Doctor, ¿cómo le va? David Correa lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Te escucho muy bajito. A ver, ¿y ahora cómo nos escucha? ¿Nos escucha un poco mejor? A ver, ahí. ¿Cómo nos escucha, doctor? Ahí te escucho mejor. Bien. Contamos a la audiencia, por si no lo escuchó claramente, estamos en contacto con el doctor Miguel Ferrer Contreras, secretario ejecutivo del CIPROSA. Doctor, ¿cómo está la situación en cuanto a casos de gripe A en la provincia? Bueno, ustedes saben que desde hace unos días se ha visto que en el país han aumentado los casos de influenza, particularmente de la influenza tipo A. La provincia no está exenta de esto, no en el nivel de casos como se han reportado en Jujuy y en Salta, pero sí estamos notificando todos los días más casos y está en aumento, y con estos descensos de la temperatura ocasionados por las lluvias, es probable que esos casos aumenten más todavía. ¿Cuándo comenzaron a encontrar ustedes en el sistema, en sus registros, que estaban aumentando los casos? Y en las últimas 2 semanas aproximadamente. Lo que pasa es que, en particular con influenza, lo que se hace es una vigilancia epidemiológica como la que se hizo siempre. No es algo que sistemáticamente nos lleve a testear, como en el caso del COVID, en el cual procuramos un diagnóstico certero e inmediato para el bloqueo. En el caso de influenza, al tratarse de virus de circulación habitual y estacional en todo el mundo, el diagnóstico es más que nada clínico, que es lo que se llama ETI, o enfermedad tipo influenza por sus siglas, y que no hemos tenido gran circulación en los últimos 2 años. En el 2020 no tuvimos ningún caso de influenza en la provincia. En el 2021 tuvimos, pero no tanto como ocurría en los años prepandemia. Bueno, este año aparentemente vamos a volver a las cifras prepandémicas, sobre todo en el periodo invernal. ¿El aumento de casos de gripe A tiene que ver o está directamente relacionado también con la movilidad social? Digo, que nos empezamos a mover y este tipo de enfermedades también empiezan a crecer en número. Sí, la influenza tiene que ver con eso. Meses de calor, tengamos es un virus que tiene que ver con el invierno, que cerramos puertas y ventanas porque aumentan las aglomeraciones de personas en espacios cerrados, y eso favorece la transmisión del virus. De todas maneras, en este momento estamos dentro de lo habitual y esperado, de acuerdo a las proyecciones, pero sí esperamos que en las próximas 2 semanas, en virtud de la situación actual, haya un aumento de los casos. ¿Es conveniente que alguien que tenga síntomas de un estado gripal vaya a un centro asistencial rápidamente para evitar que evolucione el cuadro? En este caso en particular, tenemos que procurar diferenciar si se trata de COVID o de influenza, sobre todo en la población del riesgo. Entonces, ustedes han visto que por ahí una persona joven que no tiene factores de riesgo no consulta habitualmente por un cuadro respiratorio tipo resfrío. Es verdad. La gripe en particular produce toda esta sintomatología respiratoria que es compartida con el COVID y con el resto de los virus, pero además produce mucha fiebre, mucho quebrantamiento general, dolor de cuerpo. Esta fiebre puede durar de 3 a 5 días y es lo que en principio podríamos tomar como síntoma diferenciador de la variante Omicron, al menos, que hemos visto que no ha producido tantos cuadros febriles. Y sí, tanto el testeo para influenza como el tratamiento con el oseltamivir, habitualmente conocido como Tamiflu, está dirigido a las personas de riesgo, que son los mayores de 65 años, todas las personas que tienen cuadros respiratorios o cardiovasculares crónicos, y por supuesto todas las personas que cursan con alguna patología que genera inmunocompromiso. Estas personas son las que pueden desarrollar una gripe grave, incluso con riesgo de vida. Entonces, en esas personas fundamentalmente tenemos que tener un diagnóstico temprano e implementar el tratamiento dentro de las 48 horas, de ser posible. Bien, ¿es posible que se den cuadros en donde confluyan 2 patologías, como por ejemplo un cuadro leve de coronavirus y por otro lado tener síntomas también de gripe A?
Sí, pero no es tan frecuente. Esto en líneas generales, cuando un virus invade un organismo, es como que toma posesión y tiene predominancia e incluso a veces impide que haya una coinfección con otro virus. Claro. Pero sí hemos visto, y lo vemos todos los años con la bronquiolitis, cuyo virus habitual es el virus sincitial respiratorio. Hemos visto niños con sincitial respiratorio y con influenza, con sincitial respiratorio y rinovirus, que es otro virus invernal muy frecuente y es el virus del resfrío común. Y ustedes han visto que ha surgido en este último tiempo la llamada flurona, que es la coexistencia del coronavirus y el virus influenza. Claro. Si bien es algo que es posible, estimamos que no va a ser lo habitual. Lo habitual va a ser tener uno de los dos virus. ¿Qué hacemos con los niños y niñas ahora que en este contexto, en donde se prevé que aumenten los casos de gripe A, han comenzado de nuevo a ir a las escuelas y a los colegios, así que ahí esa presencialidad con temperatura baja va a hacer que todos estos chicos obviamente estén en establecimientos con puertas y ventanas cerradas? Sí, es algo que era habitual previo a la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia es como que ha hecho que se difundan más las medidas preventivas, que se tome con mayor interés todas estas medidas y recaudos. Lo primero con los chicos, por banal que sea la enfermedad que tengan, es que tienen que quedarse en su casa. No es conveniente que nadie vaya a trabajar enfermo, que ningún niño vaya a la escuela enfermo, independientemente del COVID o no, ya no por una cuestión de transmisión, que sí hay que frenarla para que no haya tantos chicos resfriados y con gripe, sino también por el bienestar del niño. Un niño que está en la escuela con fiebre o que está con la nariz tapada por secreciones y no puede respirar bien, no tan solo eso afecta su rendimiento escolar, sino que la está pasando mal. Entonces lo que corresponde es que ese niño se quede en su casa haciendo el reposo correspondiente y por supuesto que tenga la consulta con el pediatra. Le pregunto de nuevo, doctor, para poner el acento entonces sobre esto. Si una persona o un niño que va a la escuela o un adolescente que va al colegio o alguien que incluso tenga que ir a su trabajo está con un cuadro de resfrío fuerte, lo conveniente entonces es que no vaya a los estudios o al trabajo. Exactamente, tal cual. Bien, doctor, ¿cómo está el sistema en relación a la provisión de Tamiflu, que se utiliza muchísimo en esta época del año? Bien, nosotros arrancamos con un stock importante. A pesar de esto, viendo lo que estaba ocurriendo en las otras provincias y previendo el aumento de casos en nuestra provincia, hicimos la solicitud de más cantidad de dosis a Nación, pero además también encaramos la compra de la droga, ya que nuestra farmacia oficial tiene la capacidad de producir cápsulas, así que ya estamos adquiriendo unos cuantos kilos del principio activo para poder fabricar también en la provincia, o sea que nos estamos estoqueando fuertemente desde diferentes fuentes. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el LB12. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Miguel Ferrer Contreras, secretario ejecutivo del CIPROSA.